Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy tenemos una bomba turca que promete explotar nuestras mentes. Ya saben que a QU nos encanta desentrar más menos los misterios de las estrellas turcas, y hoy nos vamos de lleno con dos nombres que es tu, dando mucho pero mucho de QU copyright hablar, Burak y Neslihan. Lo escucharon bien. Burak y Neslihan juntitos, revueltos y QU copyright traman. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N y la que vamos a intentar responder hoy. Después copyright ese de ver este vídeo, van a estar tan al dúa con este salseo que podrú dar CU, tedra en cualquier conversación superíndice 3N sobre novelas turcas. A su que prepu un rense cafecito, a como superíndice 3 dense en el sofu, y pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos porque la investigación superíndice 3N empieza ahora mismo. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, les tengo que pedir el favor ese grande del mundo, si les gusta el chisme tanto como a mí, si disfrutan de mis investigaciones detectivescas sobre las estrellas turcas, si quieren ser los primeros en enterarse de todo el salseo, suscríbanse al canal. No se arrepentir a QU siempre encontrar contenido fresco, divertido y por supuesto, lleno de información superíndice 3N jugosa. Además al suscribirse me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles este tipo de vídeos. A su que ya saben, denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora con las formalidades cumplidas, vamos al grano. Burak Uzu párrafo y bit y Neslihan Atagul. Dos nombres que resuenan en el mundo de la actuación superíndice 3N turca. Dos talentos innegables, dos rostros que han conquistado corazones alrededor del mundo. Pero ese ayu de sus carreras individuales, copyright los une ahora. ¿Por QU copyright es N en boca de todos? La respuesta, mis queridos amigos, es un cúmulo de factores, rumores, indirectas y por supuesto, un poco de imaginación superíndice 3N por parte de nosotros, los fans. Primero, recordemos que Burak y Neslihan ya han trabajado juntos. Y no en cualquier proyecto, sino en uno que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la historia de las telenovelas turcas, Karasevda, conocida en algunos lugares como Amor Eterno. ¿Recuerdan a Kemal y Nihan? QU copyright pareja. La química entre ellos era innegable, la tensión superíndice 3N palpable y la historia, bueno, la historia nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Ahora bien, a QU es donde la cosa se pone interesante. Después copyright ese de con diéresis copyright sito arrollador de Karasevda, muchos esperaban que Burak y Neslihan volvieran a coincidir en algún otro proyecto. La demanda era alta, los fans lo peduan a gritos pero, nada. Pasaron los aún más menos o si cada uno siguió superíndice 3 su camino. Burak protagonizó superíndice 3 Kuruluay, Osman, una serie istu superíndice 3 rica que también copyright N tuvo un gran impacto, y Neslihan se enfocó superíndice 3 en otros proyectos como Sefirin Kazeta. Pero, ¿por QU copyright no volvieron a trabajar juntos? A QU es donde entran los rumores y las especulaciones. Se dice que durante las grabaciones de Karasevda, hubo cierta tensión superíndice 3N entre Burak y Kadir Doyulu, el esposo de Neslihan. Al parecer Kadir sentó a celos de la química que había entre su esposa y Burak, y esto generó superíndice 3 algunos roces en el set también copyright, en ese comento superíndice 3 que Neslihan no se sentúa del todo CU superíndice 3 moda con la atención superíndice 3N que reciba por parte de los fans como pareja televisiva, junto a Burak, ya que esto supuestamente afectaba su relación superíndice 3N con Kadir. Pero ojo, estos son solo rumores. Nada confirmado. Podrán ser simples habladuras sin fundamento. Sin embargo, la realidad es que nunca se volvieron a trabajar juntos y eso, inevitablemente, alimenta las teorías. Y no solo eso, mis chismosos, sino que estos rumores fueron cobrando fuerza con el tiempo. Algunas fuentes incluso afirmaban que Kadir había visitado el set de Karasevda, en ese de una ocasión superíndice 3N, mostrando una actitud visiblemente superíndice 3 moda y a la defensiva. Imagínense la tensión superíndice 3N en el aire. Obviamente esto nunca fue confirmado por ninguna de las partes involucradas, pero el hecho de que se siga hablando del tema tantos o más menos os después copyright, ese es una prueba de que la llama del rumor sigue viva. Ahora bien, ¿por QU copyright estamos hablando de esto ahora?
Por Q copyright resurgió superíndice 3 este interu copyright, S en Burak y Neslihan. La respuesta es sencilla, ambos estuvieron en un momento crucial de sus carreras. Burak acaba de terminar su participación superíndice 3N en Kuruluay, Osman, y estuvo buscando nuevos proyectos que lo desafíen como actor. Esta serie, aunque exitosa, lo mantuvo encasillado en un rol istu superíndice 3 rico por mucho tiempo. Burak, un gal-UDN indiscutible, necesita demostrar que puede hacer mucho más de ese que interpretar a un guerrero otomano. Necesita un proyecto que le permita explorar su versatilidad actoral y reconectar con el público que lo conoció superíndice 3 en roles ese contemporáneos. Los rumores apuntan a que estuvo buscando un proyecto que combine acción superíndice 3N y drama, algo que le permita lucir su carisma y talento. Neslihan, por su parte, también copyright N estuvo explorando nuevas oportunidades y se rumorea que podrá protagonizar una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright cito. Después copyright S de su salida de Sefirin KZ, que fue un tanto abrupta debido a problemas de salud, Neslihan necesita un proyecto que la reivindique como una de las actrices talentosas de Turquía. Se dice que estuvo siendo muy selectiva con sus proyectos, buscando un papel que la desafíe y que le permita mostrar una faceta diferente de su misma. Los rumores recientes la vinculan a una serie dramática con un fuerte componente psicólogo superíndice 3 Jico, algo que podrá permitirle explorar la profundidad y complejidad de la condición superíndice 3N humana. Y aquí es donde entra la magia de la especulación superíndice 3N. Muchos fans sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. La idea de que protagonicen una nueva serie o película juntos es emocionante. ¿Se imaginan la expectación superíndice 3N que generará un proyecto ASU? Será un bombazo, un evento televisivo sin precedentes. Las redes sociales explotarán, las revistas del Corazu superíndice 3N estarán repletas de noticias y los canales de televisión superíndice 3N se pelearán por los derechos de emisión superíndice 3N. Será sin duda el proyecto de la más menos o, y del siguiente. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Estu, Burak y Neslihan siquiera considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos? Aquí es donde tenemos que ser realistas. A pesar de los deseos de los fans, la realidad es que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que estu copyright N planeando algo juntos. De hecho, como ya mencionamos, ni siquiera se siguen en redes sociales, lo cual, en el mundo del espectáculo, suele ser una seu más menos al bastante clara de que no hay una relación superíndice 3N cercana entre ellos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Quizás en algún momento Burak y Neslihan decidan dejar a Truth los rumores y las supuestas tensiones y se den una nueva oportunidad de trabajar juntos. Será un golpe maestro, una jugada audaz que sin duda los catapultará a la cima del con diéresis copyright cito. Piensen en la estrategia de marketing que podrá desplegarse alrededor de este reencuentro. Será oro puro. Además hay que tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas. Quizás con el paso de los aún más menos os, tanto Burak como Kadir hayan superado cualquier posible rencilla, y es tu copyright N dispuestos a dejar que Neslihan tome sus propias decisiones profesionales. Quizás incluso Kadir haya madurado y comprendido que la química en pantalla es solo eso, una representación superíndice 3N actoral. Y seamos sinceros, todos sabemos que Neslihan es una mujer independiente y talentosa que no necesita el permiso de nadie para tomar sus propias decisiones. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿copyright traman ahora juntos? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que ambos son figuras públicas muy activas en redes sociales. Y aquí es donde la lupa se pone interesante. Si bien no se siguen mutuamente, que interactúan indirectamente. A veces comentan publicaciones de amigos en común o dan me gusta a proyectos de los mismos colegas. Podrán ser coincidencias, claro, pero en el mundo del chisme, nada es casualidad. Cada interacción superíndice 3N, por pequeño más menos a que sea, se interpreta como una seu más menos al, una pista, un indicio de que algo se estuvo cocinando a fuego lento. También copyright N es importante mencionar que sus respectivos equipos de representación superíndice 3N estu, N al tanto de la demanda de los fans por verlos juntos de nuevo. Saben que un proyecto en conjunto será una mina de oro y seguramente estu N explorando las posibilidades.
Imaginen las reuniones secretas, las llamadas teléfono superíndice 3 nicas a altas horas de la noche, los mensajes encriptados. Todo un despliegue de estrategias para lograr el reencuentro mood ese esperado de la televisión superíndice 3N turca. Pero no todo es tan fácil como parece. Reunir a dos estrellas de este calibre no es tarea sencilla. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta: el guión, el director, el presupuesto, los compromisos previos de cada uno y, por supuesto, las negociaciones contractuales. Se dice que los honorarios de Burak y Neslihan se han disparado en los últimos aún más menos os, lo que complica aún más la posibilidad de un proyecto en conjunto. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Que la posibilidad de ver a Burak y Neslihan juntos en un nuevo proyecto es, por ahora, una simple especulación superíndice 3N. Un deseo ferviente de los fans que aún no se ha materializado. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, los sueños más menos os a veces se hacen realidad. Además de ese, no olvidemos que las productoras turcas son expertas en generar expectativa y sorprender al público. Quizá se en guardando este as bajo la manga para el momento oportuno. Así que, mis queridos chismosos, mantengamos los ojos bien abiertos, estemos atentos a las redes sociales y sigamos de cerca las carreras de Burak y Neslihan. Q Copyright N sabe, quizá ese pronto tengamos una sorpresa. Quizá ese en un futuro no muy lejano, podamos celebrar el reencuentro de Kemal y Nihan en la pantalla. Eso será con diéresis copyright pico. Podríamos organizar fiestas temáticas, maratones de episodios y hasta concursos de disfraces. La fiebre de Karasevda volverá a apoderarse del mundo. En resumen, hoy exploramos el potencial reencuentro actoral entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, basándonos en rumores y deseos de los fans. Recordamos su exitoso pasado en Karasevda, analizamos las posibles razones de su separación superíndice 3N profesional y sopesamos las posibilidades de un futuro proyecto juntos. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la esperanza persiste. También Copyright N analizamos la importancia de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de rumores y especulaciones, y la influencia de los equipos de representación superíndice 3N en la toma de decisiones de los actores. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 investigar sobre este salseo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y rumores. La verdad definitiva solo la saben Burak y Neslihan. Pero ahora eso no nos impide seguir más menos ando con su reencuentro. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan juntos de nuevo? ¿En qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Una secuela de Karasevda? ¿Una comedia romántica? ¿Un thriller de acción superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y no se olviden de compartir sus teorías muy descabelladas. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de salseo. Soy su fuente número 1 de chismes turcos. Muchas gracias por ver el vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Chao, chao. Y recuerden mantengan los ojos abiertos y los oídos atentos. El salseo turco nunca descansa.